Hola, ¿qué tal? Soy la chef Lula Martín del Campo. Nos encontramos en el restaurante Cascabel en la Ciudad de México. Quiero agradecer a Amazing Speakers por la oportunidad de poder platicarles cómo es que nace Cascabel. En el año 2017 encuentro la oportunidad de descubrir este local y justamente los dueños que me trajeron aquí me pidieron un concepto de comida mexicana, que no fue casualidad, porque yo me considero una gran promotora de la cocina mexicana. Como chef, yo empecé en el año de 1994 y curiosamente siempre el jardín de al lado es más verde. Mi primer amor en la cocina fue la comida italiana, no la mexicana. Yo creo que por la inmadurez, yo creo que porque como todo en la vida tiene que evolucionar, poco a poco fui encontrando mi estilo de cocinar. Creo que lo más difícil como chef es justamente descubrir tu estilo. Y cuando tuve la oportunidad, yéndome más atrás, en el año 2000, que fui parte de la apertura del Hotel Hábitat, que fue el primer hotel boutique que se inauguró, de estilo minimalista, que se inauguró en la Ciudad de México. Y ahí tuve el primer llamado acerca de tener que definir mi estilo de cocinar. Los dueños del Hotel Hábitat en ese tiempo me pidieron que hiciera un concepto de comida mexicana que involucrara ingredientes mexicanos, pero que no tuviera nada que ver con la cocina tradicional. No quería que fueran enchiladas, chiles rellenos, el clásico mole, sino ocupar ingredientes mexicanos, pero con un estilo de comida que fuera la mía, a través de mi visión. Y justamente cuando empecé a cocinar con estos ingredientes mexicanos, me empecé a dar cuenta que tenía cierto desconocimiento en la parte teórica que me hiciera sentir segura para poder cocinar con mayor seguridad. Algún día alguien me preguntó que qué chiles llevaba el mole oaxaqueño y no lo supe contestar. Yo ya había terminado la escuela, ya había estudiado la carrera de gastronomía, ya tenía un restaurante y no supe contestar los chiles que llevaba el mole oaxaqueño. Y ahí fue donde entendí que tenía que estudiar más a fondo acerca de la cocina mexicana. En ese tiempo no existían las carreras de gastronomía y la madre de toda la gastronomía profesional es la francesa. Cuando tú te metes a una cocina profesional, tienes que saber acerca de los términos culinarios franceses, los cortes, las bases, los fondos, pero de la cocina mexicana realmente no nos hablaban a pesar de que era lo propio. Estuve investigando, me metí a estudiar, fui alumna del gran maestro Ricardo Muñoz Zurita en la escuela de Ambrosía, que ya no existe, pero ahí fue mi primer acercamiento de forma profesional y formal hacia la cocina mexicana. Aprendí bien de las técnicas, de los chiles, porque pues tú como mexicano muchas veces dices, claro que sé que de un chile fresco sale un chile seco, pero que así puntualmente sepas cuál corresponde a cuál, de repente es un poco complicado, porque nuestra cocina mexicana es tan compleja, es tan sofisticada, es tan diversa, que te das cuenta que mientras más sabes, no sabes nada. Y mientras más avanzas, no sabes nada. La mejor manera de aprender, por supuesto, es a través de los maestros, es investigando, pero también visitando los lugares. Recuerdo que una vez fui a cocinar a Chiapas en un Día de Muertos y regresé enamorada más que nunca de nuestro país. En ese tiempo todavía vivía mi segundo maestro, al cual recuerdo y para mí sigue vivo, que es Yuri de Gortari, y me acuerdo que regresé y le dije al maestro Yuri, maestro, vengo más enamorada que nunca de nuestro México. Y él me contestó algo muy bonito y me dijo, solo se ama lo que se conoce. Y ahí entendí que la mejor manera de poder amar a nuestro país y a nuestra cultura y a nuestra gastronomía es conociéndola. De ahí que mis viajes culinarios son tan importantes para mí porque me enriquecen, porque me permiten hacer lo que hago, lo que es Cascabel hoy. Y justamente después de haber estudiado en la escuela con Ricardo Muñoz Zurita y haber aprendido de las técnicas y de la parte estructurada, que es muy difícil estructurar la cocina mexicana porque es tan diversa que su naturaleza no es ser estructurada, es más, si la estructuras la matas.
pero en algún lugar tienes que ordenarla y tienes que entenderla para poderla transmitir. Y después justamente de haber estado en la Escuela de Ambrosía con el gran maestro Ricardo Muñoz, fue que abrí Cascabel, fue que me lancé a esta aventura de hacer un restaurante de comida mexicana, cuando todavía la cocina mexicana no estaba tan valorada como está valorada ahorita. Es curioso, pero durante muchos años veíamos la cocina europea, la francesa, como superior a nosotros. Hay un dicho todavía que dicen, a falta de pan, tortillas. Eso es como, porque veíamos el maíz, el frijol, el chile como algo tan común que no le dábamos su lugar. Pero para mí, hoy en día, lo que puedes ver aquí atrás en este muestrario son 6 variedades diferentes de frijoles y 3 diferentes tipos de maíces de diferentes lugares del centro de nuestro país. Son endémicos de diferentes regiones y están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Nuestra intención en Cascabel es trabajar con ellos para promover la demanda y que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo sembrando y cosechando, para que de esta manera podamos preservar la herencia culinaria de nuestro México. Cuando yo descubrí estos granos y semillas que están en riesgo de extinción, me di cuenta de la importancia de ponerlos en la mesa, de darles trabajo, justamente para que no se mueran y para que nuestra herencia culinaria siga viva hoy en día. Tuve la fortuna de conocer a una persona que es la que trabaja con estos pequeños productores, de conocer a los pequeños productores y de poder tener estos productos para trabajar con ellos en Cascabel. Y en el camino fui descubriendo que no nada más hay una gran riqueza que sigue viva hoy en día y que a nosotros como chefs, como cocineros, nos corresponde seguir transmitiendo, sino que cuando tú entiendes el origen, de dónde viene el producto, puedes también entender por qué la combinación de ciertos sabores y de ciertos productos para aterrizar en el platillo, aterrizan. Porque tú sabes que un buen cocinero trabaja con lo que hay. Sobre todo los cocineros tradicionales trabajan con lo que hay. Y si tú analizas que la combinación del frijol con el maíz te aporta una proteína de alta calidad, pero de origen vegetal, es cuando todo hace sentido. Además, quiero yo transmitir la identidad de la cocina mexicana, que son 3 ingredientes básicos: el maíz, el frijol y el chile. Toda la cocina mexicana gira alrededor de estos 3 ingredientes. Nuestro país, que es tan diverso, converge en estos 3 ingredientes. Y si entiendes que hay algunos de estos granos, y si entiendes que hay algunos granos y semillas de estos de los que estamos hablando en riesgo de extinción, pues no hay más que apasionarse y entender que a nosotros nos corresponde hacer la diferencia, porque cuando tenemos al comensal sentado en la mesa, es cuando tenemos la oportunidad de transmitirles estos conceptos que hablan de identidad, pero que también hablan de trazabilidad. Y cuando hablas de trazabilidad, hablas también de sostenibilidad. Hoy en día sabemos que el concepto de la sustentabilidad es una tendencia, pero en realidad no es una moda y es una tendencia. Es algo obligado para que las cosas puedan persistir, como la herencia culinaria de nuestro México. La cocina mexicana tradicional por eso lleva tantos años, porque tiene procesos sostenibles. Y cuando tú te juntas con estos pequeños productores y entiendes que ellos siguen los métodos ancestrales para poder sembrar y cosechar, es cuando todo empieza a caer en su lugar. Estos métodos ancestrales se refieren a que saben en qué momento está el ciclo de la luna para poder sembrar y que la cosecha sea más fértil. El método de riego que ellos utilizan son las lluvias, que aunque han cambiado, igual entienden los ciclos de la luna, de la lluvia, para poder utilizar estos elementos naturales y que no utilicen agroquímicos. También no utilizan pesticidas, porque como su trabajo es estar cuidando la cosecha todo el tiempo, si detectan una plaga, luego la retiran. O saben acerca del policultivo. Si tú siembras chile en una tierra donde hay frijol, donde hay maíz, donde hay calabaza, donde hay jitomate, que es lo que habla de nuestra milpa, las plagas que pueden llegar se ahuyentan con el chile porque el chile pica. Entonces, tener este conocimiento ancestral es lo que nos va a hacer evolucionar de una manera con pasos firmes. Hoy hablamos de una cocina mexicana moderna, que es una cocina mexicana que habla acerca de la conciencia,
acerca de que nos sentimos orgullosos de nuestro origen, en donde entendemos de qué se trata la cocina mexicana. Yo como cocinera de la Ciudad de México, chilanga, porque aquí nací y aquí crecí, entiendo perfectamente que somos un lugar cosmopolita donde nos llega la influencia de todo el país. Nos sentimos con permiso de hacer una cochinita pibil. A los yucatecos no les encanta porque son muy orgullosos de su cochinita. Digamos que entonces hacemos un estilo de cochinita, pero la hacemos. Hacemos mole oaxaqueño, estilo oaxaqueño, porque aunque no somos oaxaqueños, lo hacemos también con mucho orgullo. Entendemos de técnicas, entendemos de por qué la cocina mexicana en el año 2010 fue proclamada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, porque habla de una cocina ancestral que sigue viva hoy en día y habla de una cocina comunitaria en donde la comunidad reconoce a las cocineras tradicionales y en donde la comunidad completa participa, desde el agrónomo que prepara la tierra, el campesino que la siembra y la trabaja, el distribuidor o el proveedor que nos trae los ingredientes al restaurante, nosotros los cocineros que transformamos esos ingredientes para ponerlos en un platillo y para poder apapacharlos, para darles de comer, no nada más para alimentar el alma, sino para también alimentar el cuerpo, porque los dos son igual de importantes. Un restaurante se refiere a la palabra restaurar, de ahí viene la palabra restaurante, a restaurar cuerpo y alma. Mi filosofía es que todas las personas que lleguen a Cascabel se vayan mejor de lo que llegaron. Así es que si nosotros conocemos lo que es México y tenemos claro lo que queremos, recordaremos las palabras del maestro Yuri de que solo se ama lo que se conoce. No hay manera de no amar lo que se conoce. Por eso, conociendo nuestro México, no hay manera de no amarlo. Una frase muy importante para mí, que habla acerca de esta colectividad que es tan importante para que las cosas trascienden, es la de hagamos país. Hagamos país porque a nosotros nos corresponde hacer que México, nuestro México, nuestro México, siga siendo un país libre con una soberanía alimentaria. Así es que hagamos país y entendamos que solo con la colectividad las cosas trascienden. Mi interés por la cocina surge desde muy pequeña porque mi mamá es una gran cocinera y mi papá es un gran anfitrión. Entonces a mi papá le encanta invitar gente a la casa y a mi mamá le encanta cocinar. Y yo desde chiquita tengo muy claro que la cocina hace que las personas se junten alrededor de la mesa y es donde los valores se transmiten, donde salen las amistades, donde también salen diferentes oportunidades como de negocios, como de conocer diferentes conceptos y poder abrir la mente. Mas, sin embargo, cocinar no es suficiente. Hay que crear una experiencia completa. Hay que servir una mesa, ponerla bonita, con una vajilla, con las flores, con la música, con el olor. Y mi hermano Nicolás y yo somos un gran complemento en esto que estamos platicando, porque él justamente se encarga de toda la producción y a mí en específico me gusta más bien la cocina. Desde muy chiquitos dicen mis papás que nos encontraban a Nico y a mí jugando a la comidita o jugando al tequilita, en donde Nico y yo sentados con un caballito de tequila que era agua en realidad, nos sentábamos y nos poníamos a platicar y arreglar el mundo. Y después este interés se convierte en pasión porque cuando empecé a descubrir los olores, los sabores, como cuando se conocen y se enamoran a través del fuego, estos ingredientes crean alquimia, crean magia y puedes explotar en una libertad que hace que no nada más te dé una gran satisfacción a ti, sino el ver feliz a la gente, eso es algo que me mueve muchísimo. Y de ahí se convierte en una pasión. Y con el camino andado, la verdadera pasión llega hacia la cocina mexicana. Cuando descubro en estos viajes de qué se trata lo que hay detrás de nuestro México. Por ejemplo, cada vez que un mexicano cocina un plato tradicional, hay una historia detrás. Si habláramos del mole, sabemos que el mole es un platillo, es una salsa de celebración que está alrededor de las grandes celebraciones. Algo que me voló la cabeza a mí cuando entendí que un plato ancestral que sigue vivo hoy en día
en nuestros usos y costumbres en todo México es el tamal. El tamal existe desde tiempos ancestrales. Nada más que antes el tamal no llevaba manteca. Cuando llegan los españoles a México, los españoles traen el cerdo. Con el cerdo llega la manteca. Con la manteca llega la técnica de la fritura. Antes en México no teníamos técnica de fritura. Teníamos tatemados, hervidos, horneados en hornos de tierra, diferentes humo, cocina de humo. Teníamos mucha cocina de humo, que hoy también la seguimos teniendo. Pero con la manteca llega la fritura. Y en específico, cuando le añaden la manteca al tamal, es como símbolo de evangelización. Por eso, en las primeras comuniones y en los bautizos, se acostumbra a servir tamales, porque es un símbolo de evangelización. Entonces, descubrir todo lo que hay de rituales detrás de nuestra cultura mexicana, pues me hizo todavía tener más esta pasión y estas ganas de seguir transmitiendo lo que hay detrás de nuestra cultura y de nuestra identidad. Pero en realidad viene desde muy pequeña, porque mi papá y mi mamá me lo transmitieron gracias a su amor por la cocina y al ser anfitriones. Además del campo mexicano que nos otorga la milpa y que nos da estos 3 ingredientes que nos dan identidad como mexicanos, maíz, frijol y chile, los mares en nuestro México también son muy importantes. Cuando descubrí lo que hay alrededor del mar, me enamoré también de un movimiento que se llama pesca con futuro, porque la pesca de hoy será la pesca del mañana. De eso se trata este movimiento. Es un movimiento que pertenece a todos nosotros. Me refiero desde al pescador, al distribuidor, a toda esta cadena de valor que converge para que el platillo llegue a la mesa. Así es que si no hablamos de conceptos de trazabilidad, hablando de la pesca con futuro, que habla de cómo, cuándo y dónde se pescó, y no transmitimos estos conocimientos, ustedes como comensal, que digan qué pescado es esto, cuándo se pescó, qué arte de pesca se utilizó, pues entonces estos conceptos que nos ayudan a lograr esta sustentabilidad que habla de respeto al medio ambiente, de responsabilidad social y de comercio justo, no van a trascender. Tienen que ser conceptos que se transmitan en colectividad. Por eso, hablar también de la pesca con futuro es algo que está en las mesas de Cascabel y de mi otra nueva aventura que también es Marea, que habla acerca de maíz, mar, maíz y el mezcal, porque los destilados mexicanos también son otro mundo que hay que descubrir. Así es que como podrás ver, hay que descubrir México, hay que hablar de México, porque si hablamos de México, hablamos de cultura, de identidad, de orgullo y de lo mucho que tenemos que hacer como mexicanos para estar unidos y para seguir siendo un país libre y soberano. Muchas gracias. Yo soy Lula Chef. Es un orgullo para mí poder hablar de mi pasión. Hagamos país.